Los campeones mundiales de la TNA. La TNA o la Total Non-Stop Action Wrestling o Impact nada más. Un poco tiempo tuvo el nombre de GWF Global Force Wrestling Impact por lo de la Global Force Wrestling. Esta empresa ha tenido luchadores muy talentosos en su empresa, pero no han tomado tan buenas decisiones, tanto que ahora ya no están vistas por los fanáticos de antaño que recuerdan a luchadores como Sting, Kurt Angle o Abyss teniendo historias y logros en la TNA. Vamos a ver todos los campeones de la TNA que han pasado en la historia y como en todos los videos vamos a ver quién ganó el campeonato, el tiempo total del reinado y las defensas que tuvieron en ese reinado. Antes de comenzar te invito a que si te gusta el video y los demás videos de este tipo me regales un like, veas el demás contenido del canal y si te gusta suscribirte. Comentemos de una vez. El campeonato mundial de la TNA fue creado en 2007 tras que la TNA se separara de la NWA y dejaran de usar el campeonato mundial de la NWA como campeonato principal. El primer campeón fue Kurt Angle tras derrotar en ese entonces campeón de la NWA Christian Cage y a Sting. En este reinado de Kurt fue de tan solo un día. Si el primer reinado de este campeonato fue de un día, quedando vacante al día siguiente por el final controversial de este combate. El segundo campeón fue igual Kurt Angle, empezando su segundo reinado de 119 días al ganar a un King of the Mountain frente a AJ Styles, Chris Harris, Christian Cage y Samoa Joe en Slammiversary de 2007. Tiene un total de 6 defensas titulares frente a Christian Cage y Rhino, ganando el campeonato de la división X y el de parejas en Victory Road de 2007 y en Hard Justice, finalizando esto al derrotar a Samoa Joe con el campeonato Third Belt de la IWGP, también de Angle en juego. Esta foto magnífica donde sale con todos los campeonatos pasó por eso. La persona que le quitará el campeonato sería Sting, ganando el campeonato en Bound for Glory de 2007. Tiene un reinado de solo 2 días con una defensa frente a Kurt Angle en Impact del 16 de octubre de 2007. Kurt empezaba su tercer reinado derrotando a Sting en ese capítulo de Impact antes mencionado y empezando un reinado de 180 días, donde tuvo 6 defensas titulares frente a Christian Cage 3 veces, Cass, Booker T y Sting y frente a Samoa Joe. Samoa Joe ganaba el campeonato en Lockdown de 2008. Tiene un reinado de 182 días con 15 defensas titulares frente a Kurt Angle, Jay Lethal, Scott Steiner, Booker T, Christian Cage y Rhino para decir algunos. Su reinado acabaría en Bound for Glory de 2008. Sting lograba derrotarlo empezando su segundo reinado con el campeonato de un total de 189 días, teniendo 9 defensas titulares en ese reinado frente a AJ Styles, Jay Lethal, Rhino, Hernández o Kurt Angle para decir algunos. En Lockdown de 2009 Mick Foley derrotaba a Sting ganando el campeonato de la TNA empezando un reinado de 63 días donde solo tuvo 2 defensas titulares. Esta frente a Sting, Jeff Jarrett y Kurt Angle en una Fatal 4-Way yendo un King of the Mountain de Slammiversary de 2009. El ganador de ese King of the Mountain fue Kurt Angle empezando su cuarto reinado de 91 días. Tiene un total de 5 defensas titulares frente a Samoa Joe, AJ Styles y Jeff Jarrett en Fatal de 4. Mick Foley, Matt Morgan y Sting y en una 5-way match en No Surrender 2009. El ganador de ese combate fue AJ Styles, empezando un reinado de 211 días donde tuvo 13 defensas titulares, frente a los luchadores como Sting, Christopher Daniels, Kurt Angle, Samoa Joe, Abyss, D'Angelo Dinero, entre otros. Perdería el campeonato en el capítulo de Impact del 19 de abril de 2010. RVD lo derrotaría en ese capítulo, empezando un reinado de 113 días, teniendo 6 defensas titulares frente a Desmond Wolf, que es Nickel McGuinness, AJ Styles, Sting, Abyss y en 2 Fatal 4-Ways, dejando el campeonato vacante por una lesión. Se haría un torneo en el que la final sería entre Mr. Anderson, Kurt Angle y el siguiente campeón en Bound for Glory de 2010, ganándolo Jeff Hardy, empezando un reinado de 91 días teniendo 4 defensas titulares frente a Matt Morgan 2 veces, Tetsuya Naito y Mr. Anderson. Mr. Anderson ganaba el campeonato en Genesis de 2011, teniendo un reinado de 35 días nada más, teniendo un total de 3 defensas titulares frente a Jeff Hardy y Matt Morgan, en la que Jeff volvió a conquistar el campeonato en Against All Odds de 2011 en una ladder match, empezando un segundo reinado de 11 días nada más, teniendo solo una defensa titular. Sting derrotaba a Jeff en Impact del 24 de febrero de 2011, empezando su tercer reinado de 108 días, teniendo 6 defensas titulares frente a Jeff Hardy, Matt Hardy, RVD, Mr. Anderson y RVD y Bully Ray en unas triples amenazas. Mr. Anderson ganaría el campeonato en el Slammiversary de 2011, teniendo su segundo reinado de 29 días, con solo una defensa titular frente al mismo Sting en Impact del 11 de julio de 2011. Sting empezaba este cuarto reinado de 27 días, teniendo una sola defensa titular frente a Kurt Angle. Kurt Angle ganaba el campeonato en Hardcore Justice de 2011, teniendo un quinto reinado de 72 días, con un total de 5 defensas titulares frente a Mr. Anderson, Sting, ambos en triple amenaza, Bobby Roode y James Storm. James Storm ganaba el campeonato en el episodio de Impact del 18 de octubre de 2011, empezando un reinado de solo 8 días con solo una defensa titular. El que lo derrotaba era su compañero y amigo en ese momento, Bobby Roode, en Impact del 26 de octubre de 2011. Tiene un reinado de 256 días donde tuvo 15 defensas titulares frente al mismo James Storm, AJ Styles, Jeff Hardy, Bully Ray, RVD, Sting o Mr. Anderson. Perdería el campeonato en Destination X de 2012. El que lo derrotaba era Austin Aries. Tiene un reinado de 98 días donde tuvo 2 defensas titulares frente a Bobby Roode y frente a Jeff Hardy. Jeff Hardy derrotaba a Aries en Bound for Glory de 2012, empezando su tercer reinado de 147 días donde tenía 7 defensas titulares frente a Kurt Angle, el mismo Austin Aries, Bobby Roode, estos últimos en triple amenaza, Christopher Daniels y Bully Ray. Bully Ray ganaba el campeonato en Lockdown de 2013, teniendo un reinado de 130 días donde tenía 3 defensas titulares frente a Jeff Hardy, Sting y Chris Sabin. Chris Sabin ganaba el campeonato en Destination X de 2013,
teniendo un reinado de 28 días nada más, con una sola defensa titular frente al mismo Bully Ray en Hardcore Justice 2013 en una Steel Cage Match. Bully Ray ganaba el campeonato y empezaba su segundo reinado de 66 días, tiene un total de 2 defensas titulares frente a Mr. Anderson y AJ Styles. AJ Styles ganaba el campeonato en Bound for Glory de 2013, empezando su segundo reinado de solo 9 días, teniendo una defensa titular frente a Bully Ray, dejando vacante el campeonato ya que dejó la empresa. Se hace un torneo en la final, llegando Jeff Hardy y el siguiente campeón en Final Resolution de 2013. Magnus, es la hora Nick Aldis, derrotaba a Jeff Hardy y se volvía campeón, empezando un reinado de 128 días, tiene un total de 9 defensas titulares frente a AJ Styles, Samoa Joe, Sting, Gunner, Kai o Eric Young. Eric Young ganaba el campeonato en el capítulo de Impact del 10 de abril de 2014, empezando un reinado de 70 días, teniendo un total de 8 defensas titulares frente a Beast, Magnus, MVP, Kenny King o Lashley. Lashley ganaba el campeonato en el capítulo de Impact del 19 de junio de 2014, teniendo un reinado de 91 días, donde tuvo 5 defensas titulares frente a Eric Young, Jeff Hardy, Austin Aries y Bobby Roode. Bobby Roode ganaba el campeonato en el capítulo de Impact del 18 de septiembre de 2014, empezando su segundo reinado de 111 días, donde tuvo 3 defensas titulares frente a MVP, Tommy Dreamer o el mismo Lashley. Lashley volvió a ganar el campeonato en el capítulo de Impact del 7 de enero de 2015, empezando su segundo reinado de 24 días frente a Austin Aries, Bobby Roode y MVP en una Fatal 4-Way de 4, MVP y Kurt Angle. Kurt Angle ganaba el campeonato en el capítulo del Impact del 31 de enero de 2015, mi cumpleaños, empezando su sexto reinado de 145 días, teniendo 7 defensas titulares frente a Eric Young y Lashley en triple amenaza, ambos individualmente también, Rockstar Spud, Austin Aries e EC3. EC3 y Sam Carter III ganaba el campeonato en el capítulo de Impact del 25 de junio de 2015, tiene un reinado de 101 días, con un total de 14 defensas titulares frente a Drew Galloway, Kurt Angle, PJ Black o Matt Hardy para decir algunos. Terminaría perdiendo el campeonato en una triple amenaza donde estaba Drew Galloway y el próximo campeón en Bound for Glory de 2015. Matt Hardy ganaba esa triple amenaza empezando un reinado de solo 2 días, quedando vacante por una demanda en kayfabe de EC3. Sería un torneo en el que EC3 y Matt Hardy estaban en la final, ganando EC3 el campeonato en el capítulo de Impact del 5 de enero de 2016, teniendo su segundo reinado de solo 3 días, con solo una defensa titular. Matt Hardy ganaba de nuevo el campeonato en el capítulo de Impact del 8 de enero de 2016, empezando su segundo reinado de 67 días donde tuvo 7 defensas, frente a su hermano Jeff, Kurt Angle, EC3 y Drew Galloway. Drew Galloway lograba derrotarlo en el capítulo de Impact del 15 de marzo de 2016. Tiene un reinado de 89 días donde tenía 10 defensas titulares frente a Jeff Hardy, Matt Hardy, Tyrus, Eli Drake o Lashley. Lashley lograba derrotarlo y ganar el campeonato en Slammiversary de 2016 en un combate knockout or tap out only, empezando su tercer reinado de 113 días teniendo 8 defensas titulares frente a Drew Galloway, EC3, los últimos 2 en triple amenaza, Eddie Edwards o Mike Bennett. Eddie Edwards ganaba el campeonato en el capítulo de Impact del 3 de octubre de 2016, empezando un reinado de 87 días teniendo un total de 12 defensas titulares frente a Cody Rhodes, Lashley, Eli Drake o EC3 para decir algunos. Lashley terminaría derrotando en Genesis de 2017 en un Iron Man match de 30 minutos, ganando el campeonato empezando su cuarto reinado de 175 días, donde tuvo 9 defensas titulares frente a Brother Nero, que es Jeff Hardy, Eddie Edwards, Josh Barnett, Alberto el Patrón o Muse. Alberto el Patrón ganaba y unificaba el campeonato de Impact y el de la Global Force Wrestling en Slammiversary de 2017, empezando un reinado de 43 días donde solo tuvo una defensa titular frente a Lashley, dejando vacante el campeonato tras una suspensión. Eli Drake, el ahora LA Knight, ganaba el campeonato en un gauntlet match de 20 personas en el capítulo de Impact del 17 de agosto de 2017, empezando un reinado de 146 días donde tenía 13 defensas frente a Matt Sydal, Johnny Impact, Máscara de Bronce en la AAA, Jack Swagger o Alberto el Patrón para decir algunos. Perdería el campeonato frente a Austin Aries en el capítulo del 10 de enero de Impact, empezando su segundo reinado de 102 días teniendo un total de 7 defensas titulares frente a Eli Drake, Johnny Impact, Matt Sydal, unificando el campeonato Grand de TNA, Shane Strickland ganando también el campeonato de Defy o una triple amenaza frente a los Lucha Brothers. Pentagon Jr., Penta Cero Miedo, ganaba el campeonato en Redemption de 2018, tiene un reinado de 2 días nada más, teniendo 2 defensas titulares frente a Eli Drake y frente a Austin Aries. Austin Aries volvió a ganar el campeonato en Under Pressure de 2018, empezando su tercer reinado de 173 días donde tuvo 17 defensas titulares frente a Pentagon Jr., Colt Cabana, Aiden Pierce, Hangman Page, Eddie Edwards, El Tejano Jr. o Muse para decir algunos. Perdería el campeonato frente a Johnny Impact en Bound for Glory de 2018, teniendo un reinado de 196 días con 16 defensas titulares. Estas frente a Phoenix, Eli Drake, Killer Cross, Brian Cage, Ethan Page, Dan Maff o Sami Callihan para decir algunos. Brian Cage lo derrotaría en Rebellion de 2019, empezando un reinado de 180 días, donde tuvo 4 defensas frente a Michael Elgin, JT Dunn y Sami Callihan. Sami Callihan ganaba el campeonato en el capítulo del 25 de octubre de 2019, teniendo 5 defensas titulares frente a Brian Cage, Clayton Gaines, Rich Swann, Rhino y Tessa Blanchard. Tessa Blanchard ganaba el campeonato en Hard to Kill de 2020, empezando un reinado de 165 días con solo una defensa frente a Taya Valkyria, dejando el campeonato vacante tras ser despedida.
Eddie Edwards ganaba el campeonato en una 5-Way Elimination Match en el Slammiversary de 2020, empezando su segundo reinado de 45 días, teniendo 5 defensas titulares frente a Brian Myers, Sami Callihan, Trey, RVD y Eric Young. Eric Young ganaba el campeonato en el capítulo de Impact en el 1 de septiembre de 2020, empezando su segundo reinado de 53 días, teniendo 2 defensas titulares frente a Eddie Edwards y Rich Swann. Rich Swann ganó el campeonato en Bound for Glory de 2020, teniendo un reinado de 183 días, en los que tuvo 7 defensas titulares frente a Eric Young, Sami Callihan, Ken Shamrock, Chris Bay, Tommy Dreamer, Muse y Kenny Omega. Kenny Omega ganaba el campeonato en Rebellion en 2021, donde también se apostaba el campeonato de la AEW, empezando un reinado de 110 días donde tuvo 3 defensas titulares, estos frente a Muse, Sami Callihan y Christian Cage. Christian Cage ganaba el campeonato en el primer capítulo de AEW Rampage, al derrotar a Kenny Omega, empezando un reinado de 71 días teniendo 3 defensas titulares, frente a Brian Myers, Ace Austin y Josh Alexander. Josh Alexander ganaba el campeonato en Bound for Glory de 2021, perdiéndolo momentos después frente a Muse. Muse empezaba un reinado de 182 días, teniendo 10 defensas titulares, frente a Eddie Edwards, Rich Swann, Agony, Matt Cardona, W. Morrissey y Mike Bailey, entre otros. Josh Alexander lograba recuperar el campeonato en Rebellion de 2022, empezando su segundo reinado de 336 días, teniendo 27 defensas titulares frente a varios. Lamentablemente dejaría el campeonato vacante por una lesión. Steve McLean ganaba el campeonato en Rebellion de 2023, derrotando a Kushida, empezando un reinado de 54 días, donde tenía un total de 4 defensas titulares, frente a Rhino, Cha-Cha Charlie, PCO y Alex Shelley. Alex Shelley ganaba el campeonato en Against All Odds de 2023, empezando un reinado de 218 días donde tuvo 9 defensas titulares frente a Brian Myers, Steve McLean, Nick Aldis, Jesse B, Hiroshi Tanahashi, Jonathan Graceman y Muse. Muse ganaba el campeonato en Hard to Kill de 2024, empezando su segundo reinado de 189 días, donde tenía 11 defensas titulares frente a Alex Shelley, Eric Young, DeMarcus Kane, Adam Brooks, Matt Hardy, entre otros. Nick Nemeth lograba ganar el campeonato en un 6-Way Elimination en el Slammiversary de 2024. Al momento que escribo el video, que es Navidad, 25 de diciembre de 2024, sigue siendo el campeón. No es cierto, no justo ahorita, ya tiene ratito que Nick Nemeth perdió el campeonato y ahora que estoy editando el video, su reinado total fue de 183 días, en los cuales tuvo 9 defensas titulares, contra Mustafa Ali, contra Josh Alexander, contra Muse, contra Joe Hendry, Matt Riddle, AJ Francis y Eddie Edwards. El que le terminaría quitando el título es Joe Hendry, el actual campeón. Viva Cristo Rey. Y así acabamos con todos los reinados del Campeonato Mundial de la TNA. Campeonato con altibajos, grandes campeones y momentos se vivieron y desde un inicio, como con Kurt Angle cargando varios campeonatos. Muchas gracias por ver el video y si te gusta este tipo de videos te invito a ver los demás del canal y suscribirte. Y como último dato les recuerdo que en Discord pasamos los eventos especiales de la WWE y probablemente pronto de la AEW y más empresas. Para entrar en el Discord hay 2 formas de hacerlo. Me puedes buscar en Instagram, que probablemente saldrá en la descripción. Ahí en los links que tengo ahí puedes darle clic y ver el link que dice Discord. Ahí entras al link y pum, te mete al Discord. O también en mi canal de Twitch me puedes buscar aquí como estás ahí en pantalla, o entras al chat y pones el comando Discord. Te saldrá igual el mismo link, entras al link y te meterá al Discord.